Instituto Tecnológico Superior CENLAT, Arte Ecuatoriano del siglo XX. Primera exposición y la formación de espacios públicos aficionados de 1904 a 1909. La Escuela de Bellas Artes de Quito tiene una reivindicación o refundación en 1904, en pleno periodo liberal. Aquello no era más que el comienzo del enmarque en un proyecto político y una idea de nación cuyos ejes fundamentales giran en torno a la educación y producción de carácter artístico. Al mismo tiempo, las primeras décadas del siglo XX marcan el tránsito de Quito como ciudad señorial a una modernidad periférica. Para Eduardo Kidman, aquel momento se trataba de un momento inaugural, en el que se intentó asumir una modernidad y una cultura nacional, sin tener la necesidad de renunciar a los típicos privilegios coloniales. En esta presentación conoceremos por qué este hecho histórico es sumamente importante en la historia del arte ecuatoriano, a la vez que durante aquel periodo surgen ciertos aspectos discursivos y prácticos acompañados de ciertos conceptos de arte en relación con la ciudad y la sociedad en su conjunto, que son reveladores del proyecto de nación y de modernidad propuesto para ser clave en la historia de tanto de Quito como de Ecuador. Primera exposición y la formación de públicos aficionados 1904-1909. El establecimiento de la Escuela de Bellas Artes en 1904 fue parte de los antecedentes de la creación de un Estado libre, después de la Revolución de 1895. Entre los objetivos estaba promover la educación en todos los niveles de una forma constructivamente gradual. La Escuela de Bellas Artes fue una de las instituciones que fue creada por el presidente Gabriel García Moreno en el año de 1860 hasta 1875. Todas estas fueron clausuradas luego de su asesinato. Sin embargo, se reabrieron en medio del entusiasmo de las reformas liberales, que dieron impulso a la educación en las artes por su identificación con la civilización y el progreso, con valores que permitirían al país ingresar de lleno en la modernidad. Durante aquella época, la educación artística no podía reducirse a la enseñanza, sino que tenía el deber de acercarse a quienes finalmente le iban a valorar y consumir, sus públicos, quienes también debían ser formados estéticamente a través de la observación guiada por una crítica cada vez más especializada. Los medios a través de los cuales la Escuela de Bellas Artes buscó poner en marcha estos objetivos fueron las exposiciones escolares anuales y la revista de la Escuela de Bellas Artes, dos mecanismos ingeniosos que se caracterizaron por resaltar mucho en toda la Academia de Bellas Artes. Su participación fue tan organizativa que después convocante y expositormente salió la gran exposición del centenario en 1909, donde la misma selló su predominante en la escena cultural de esta ciudad. A continuación observaremos varios aspectos que formaron parte de aquel auge artístico. 1. Los pocos meses de su inauguración, la institución llevó a cabo la primera exposición estudiantil, es decir, que los jóvenes artistas estudiantes tenían la oportunidad de que sus obras sean conocidas por famosos pintores de la época. 2. Al finalizar cada año escolar y luego de rendir los exámenes, se instalaban trabajos realizados por los alumnos en sus distintas asignaturas y se los ponía a disposición de los asistentes por 3 o 4 días. 3. El discurso que ofreció el director en cierta ocasión durante la inauguración de la exposición escolar deja ver los objetivos de este tipo de eventos. A fuerzas de repetidas exposiciones o de una permanente, se conseguirá educar al gusto del público y ganar su voluntad para toda la manifestación de arte, despertando sus sentidos al análisis. Esto quería decir que tenían un rol evaluador, en el cual se trataba de medir los avances de los estudiantes y el progreso de la institución de una forma formativa y educando estéticamente al público. Y con ello, 4. Finalmente, difundir el arte en lo posible y hacerlo amable, invitando a los recelosos a seguir la marcha que los laboran por vocación espontánea y resuelta. La Revista de Bellas Artes de la Escuela de Bellas Artes. En agosto de 1905 circuló el primer número de la revista de la Escuela de Bellas Artes, la cual tenía un rol de ser el órgano de difusión de la academia.
Ahí se anunciaban las exposiciones del momento, se publicaba grabados de los estudiantes destacados, se presentaba estudios críticos sobre los artistas de la historia del arte local y europeo, se daba a conocer el organigrama de la institución y cómo ésta funcionaba, y con esto llevaba a cabo las labores decisivas, como socializar con sus lectores con las definiciones y valores estéticos básicos, y en su carácter institucional buscaba instalar la actividad artística como las acciones de la Escuela de Bellas Artes, tanto en el imaginario social como en la política gubernamental. 4 años más tarde, la Escuela de Bellas Artes participó en la organización de la Exposición Nacional del Centenario. Tanto el director como los profesores actuaron como agentes de decisión y convocantes. Adicionalmente, maestros y estudiantes expusieron sus obras. La exposición siguió la estructura de las típicas exposiciones universales del siglo XIX, en algunas de las cuales Ecuador había participado. En 1892, en la Exposición Histórica Americana de Madrid, en 1893, la Exposición Colombina de Chicago y en 1899 en la Exposición Universal de París. Como aquellas, la Exposición del Centenario mostró el arte y la ciencia como conocimientos especializados que contribuían al progreso de la civilización. Pabellón de Bellas Artes. Ubicada sobre la avenida Alonso de Angulo entre Villaflora y Gaspar de Sangurima, la edificación de estilo neocentrista italiano fue levantada entre 1908 y 1909 por el arquitecto portugués Raúl Marina Pereira para la Exposición Universal en 1909, en la que serviría como Pabellón de Bellas Artes. El Pabellón de Bellas Artes suscitó varias valoraciones críticas. Una de las más agudas fue la que ofreció César Alfonso Pastor, profesor de Estética de la Escuela de Bellas Artes, emitiendo un juicio artístico de la Exposición Nacional, la cual se centró fundamentalmente en impartir criterios para entender el arte como parte del proyecto civilizatorio de construcción de la nación y en el resaltar su importancia en el desarrollo de los jóvenes. Los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes expusieron la sesión escolar artística por primera vez en un escenario externo o alterno a la Escuela de Bellas Artes y recibieron la atención de la prensa, además de diplomas y medallas. César Alfonso Pastor expresó un compromiso particular con el arte joven al afirmar que se entiende que en una exposición nacional se debe tener cabida solamente todo aquello que de algún modo represente el movimiento y un adelanto actual de las artes, y no lo pasado, que en cambio tiene alta importancia para un museo y para la historia del arte nacional. Aquí podemos ver dos obras ganadoras de aquel concurso: Desnudo de mujer, del estudiante Nicolás Delgado del siglo XX, y Paisaje urbano, de José Espín del siglo XX. En la inclusión de todo un pabellón de Bellas Artes en la Exposición Nacional del Centenario refleja la importancia que la Escuela de Bellas Artes había adquirido como gestora cultural. Estuvo ubicado en un lugar muy privilegiado junto al pabellón principal, lo que garantizó que recibiera un gran número de visitantes. La prensa local reportó que en el primer mes de su apertura la exposición acogió alrededor de 10.000 visitantes. Aquí no solo se convocó a los habitantes de la ciudad, sino que también de provincia. Recordemos que el ferrocarril había sido inaugurado en el año de 1908 por el expresidente Eloy Alfaro. Y es aquí que por primera vez la producción artística podía ser apreciada por un amplio público. A continuación, presentaremos algunas de las obras del Pabellón de Artes que fueron publicadas en la Revista de Bellas Artes de la Escuela de Bellas Artes en aquella época. Aquí nos encontramos con la primera pintura del Camino del Norte, pintada por el ilustre estudiante y artista José Yepes en el siglo XX. Después nos encontramos con la famosa pintura del Corazón de los Andes, por el artista Rafael Salas en el siglo XIX. Aquí nos encontramos con la pintura atribuida a Antonio Gana. Es una copia de la Bella Jardinera de Rafael. Está sin fecha y la técnica fue hecha en óleo sobre tela. Nos encontramos aquí con la pintura de Onfre Yarfa, Palmas de Locoa, sin fecha, óleo sobre tela, en algodón. Nos encontramos con la obra del pintor Alfredo Valenzuela Pulema, llamada Nadal, sin fecha, óleo sobre tela. Y finalmente nos encontramos con la última obra de Alfredo Valenzuela Pulema,
Flores japonesas, sin fecha, óleo sobre tela. Muchas gracias por su atención.